este electrodo es de cobre y tiene que estar sumergido en una solución del mismo metal. Por ejemplo, aquí puede haber lo que es una solución de sulfato de cobre. El otro electrodo, que es de la semicelda del ánodo, es de zinc, por lo tanto tiene que estar sumergido en una solución de sulfato de zinc. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En la semicelda del ánodo se pierden o se liberan electrones, es decir, el ánodo es el lugar donde ocurre una reacción de oxidación, es decir, cede electrones. Como el zinc metálico está cediendo electrones, está perdiendo electrones, pasa y se deposita en la solución como zinc 2 es decir, zinc acuoso. Como cede electrones, entonces aumenta su número de oxidación, pasa de zinc con carga 0 a zinc con carga 2 Estos electrones viajan hacia el cátodo, en el cual al recibir los electrones, el cobre que está aquí en solución, que está acuoso, con estado de oxidación 2 recibe los electrones y se reduce. ¿Cómo se reduce? Su estado de oxidación, su número de oxidación también se reduce. Por lo tanto, pasa de cobre 2 a cobre con carga 0 y se deposita en el electrodo. Y podemos ver un cambio físico en los electrodos. Aquí, como se está depositando más cobre al electrodo, se va a engrosar la lámina, la parte sumergida. Y aquí, como se está perdiendo el zinc metálico, la lámina, la parte sumergida de la lámina, se va a volver más delgada. Para que esto ocurra, también estas dos semiceldas tienen que estar conectadas. Estas están conectadas por un puente salino, el cual tiene un electrolito, es decir, una solución que tiene iones libres. Estos iones nos sirven para equilibrar las cargas de cada semicelda. Aquí, como se están perdiendo electrones, entonces la solución, que es en este caso de nitrato de sodio, manda sus aniones a esta semicelda de acá, porque se están perdiendo electrones y acá está quedando un exceso de cargas positivas. Entonces necesitamos cargas negativas para equilibrarlo. Por lo tanto, el anión nitrato se viene para esta celda. Caso contrario, en la celda del cátodo se están recibiendo electrones, es decir, va a haber un exceso de carga negativa aquí. Por lo tanto, el catión sodio pasa a esta semicelda para equilibrar las cargas. También para comprobar lo que es el flujo de la corriente, se le puede conectar un voltímetro a ambos electrodos, el cual marca el potencial de la celda, es decir, el voltaje que se produce. Continuamos con los tipos de reacciones según la velocidad de reacción. Están las reacciones lentas, en donde la cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es muy poca. Por ejemplo, la oxidación del hierro. Es una reacción lenta que vemos cotidianamente en los objetos de hierro que se están oxidando. Aquí el hierro sólido se combina con el oxígeno gaseoso y forma lo que es el óxido de hierro 2 en estado sólido, que es esa capa rojiza que vemos en los objetos metálicos. Luego están las reacciones rápidas, en las cuales la cantidad de reactivos consumidos y la cantidad de productos formados en un tiempo determinado es mucha. Por ejemplo, está la reacción del sodio con el agua, que es una reacción que además de ocurrir rápidamente es muy peligrosa, ya que el sodio reacciona violentamente al combinarse con el agua. Y en ese proceso se forma lo que es hidróxido de sodio y se libera lo que es hidrógeno gaseoso. Los tipos de reacciones según la partícula involucrada, encontramos las reacciones ácido-base, en las cuales se transfieren protones, es decir, iones hidrógeno. Aquí lo que ocurre es una reacción entre un ácido y una base. El ácido es la especie que va a donar los protones
y el ácido es la especie que va a aceptar esos protones. Aquí ocurre una reacción de neutralización, ya que se forma lo que es una sal y agua. Ácido clorhídrico más hidróxido de sodio forma lo que es el cloruro de sodio y agua. Luego tenemos las reacciones de precipitación, que es un proceso químico en el cual dos soluciones acuosas se combinan y forman un sólido insoluble, conocido como precipitado. Aquí tenemos las dos soluciones acuosas, el nitrato de plomo más el yoduro de sodio, forma el precipitado que es yoduro de plomo. Aquí vemos la flechita hacia abajo, que indica la formación de este precipitado, y forma también lo que es el nitrato de sodio, pero en solución acuosa. También tenemos lo que es las reacciones de oxidación-reducción, en las cuales se transfieren electrones. En este tipo de reacciones debemos fijarnos en el número de oxidación de los elementos involucrados. Si el número de oxidación de un elemento aumenta, este se oxida. Si disminuye, este se reduce. Por ejemplo, en esta reacción se oxida el hierro y se reduce el cobalto. Antes de explicar cómo sabemos cuál se oxida y cuál se reduce, vamos a ver la estructura de una reacción óxido-reducción o también llamada reacción redox. En este tipo de reacciones tenemos dos especies. El agente reductor, que es la especie que se oxida, es decir, que pierde electrones. Aquí vemos la pérdida de electrones. Como pierde electrones, aumenta su número de oxidación. Y tenemos la especie que es agente oxidante, y esta es la que se reduce. ¿Cómo se reduce? Disminuye lo que es su número de oxidación, ya que al reducirse gana electrones, por lo tanto disminuye el número de oxidación. Entonces decimos que el agente reductor se oxida y el agente oxidante es el que se reduce. Ahora vamos a explicar cómo sabemos cuál se está reduciendo y cuál se está oxidando. Bien, acá tenemos el cloruro de hierro, sacamos las cargas. Aquí encontramos que hay dos átomos de cloruro. El cloruro trabaja con estado de oxidación -1. Por lo tanto, acá tendríamos, solo del cloro tendríamos una carga de -2. Pero como está en forma de compuesto, es decir, está unido también al hierro, los compuestos tienen carga cero. Entonces, ¿con cuánto tendría que trabajar el hierro para cancelar la carga total de cloruro? Tendría que trabajar con +2, y así +2 más -2 es igual a 0. Seguimos con el cloruro de cobalto, en el cual en este compuesto hay 3 átomos de cloro. Entonces, multiplicamos los 3 átomos por el número de oxidación de cloruro, que es -1. Y como está en compuesto, tiene que sumar una carga igual a 0. Entonces, ¿con cuánto tendría que trabajar el cobalto para cancelar esta carga de acá? Tendría que trabajar con +3. Y así, +3 más -3 es igual a 0. Ya en la parte de los reactivos, el cloruro de hierro, en ese compuesto hay 3 átomos de cloro, que cada uno está trabajando con un estado de oxidación de -1. Por lo tanto, la carga total es de -3, pero como está en forma de compuesto, tiene que ser igual a 0. ¿Con cuánto tendría que trabajar el hierro entonces? Con +3. Y aquí vemos entonces la primera especie. Vemos que el hierro pasó de carga +2 a carga +3, es decir, aumentó su número de oxidación. Si aumenta su número de oxidación, significa que está perdiendo electrones. Por lo tanto, el hierro en esta reacción se está oxidando. Luego vemos el otro compuesto, que es el cloruro de cobalto. Aquí hay 2 átomos de cloro. Lo multiplicamos por la carga -1 del cloruro. Va a tener una carga de -2, pero como es un compuesto, tiene que ser la carga igual a 0.
Entonces, ¿con cuánto tiene que trabajar el cobalto para cancelar esa carga de -2? Tiene que trabajar con una carga de +2. Y así vemos que en los reactivos el cobalto pasó de tener un número de oxidación de +3 a +2, por lo tanto, su número de oxidación se redujo. Y como se redujo, podemos decir que esta especie se está ganando electrones. Pasó de un estado de oxidación de +3 a +2, por lo tanto se está reduciendo. Y así sabemos que el agente reductor sería el hierro, porque está reduciendo al cobalto, y el agente oxidante sería el cobalto, porque está oxidando al hierro. Continuando con los tipos de reacción, pasamos a la clasificación según el sentido de la reacción. Están las reacciones reversibles que se dan en ambos sentidos, es decir, los productos pueden volver a convertirse en los reactivos. Aquí el nitrógeno gaseoso se combina con el dihidrógeno gaseoso para formar amoníaco y el amoníaco se puede descomponer para formar de nuevo hidrógeno gaseoso y nitrógeno gaseoso. Luego están las reacciones irreversibles que se dan en un solo sentido, es decir, los reactivos se transforman en los productos y no pueden ocurrir y no puede ocurrir el proceso contrario. Tenemos el ejemplo de la reacción ácido-base, en la cual el ácido clorhídrico se combina con el hidróxido de sodio para formar cloruro de sodio y agua. Ya el cloruro de sodio y el agua no se pueden combinar para formar de nuevo lo que es el hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico. Por eso es una reacción irreversible. Hasta el momento las que hemos visto son todas reacciones inorgánicas, pero también están las reacciones orgánicas. En este video nos vamos a centrar solamente en la reacción de combustión, ya que las demás reacciones las van a ver a profundidad en su clase de orgánica general. Bien, la combustión se da entre un hidrocarburo, es decir, un compuesto que tiene como elemento principal en su estructura al carbono, que en combinación con el oxígeno en presencia de calor, aquí debería de estar dibujado el triangulito, forma lo que es el dióxido de carbono, que se desprende en forma de gas, y también en lo que es el agua líquida. Entonces, los productos de una reacción de combustión son el dióxido de carbono y el agua. También es importante mencionar los factores que afectan a las reacciones químicas, dentro de los cuales tenemos la temperatura. Las altas temperaturas tienden a aumentar la velocidad de las reacciones químicas. La presión. Al aumentar la presión, se suele aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Esto ocurre generalmente cuando reaccionan sustancias que son sensibles a los cambios de presión, como lo son los gases. En el caso de los líquidos y sólidos, los cambios de presión no provocan cambios importantes en la velocidad de sus reacciones. Otro factor que afecta la velocidad de las reacciones químicas es el estado de agregación en que se encuentran los reactivos. Los sólidos suelen reaccionar más lentamente que los líquidos o los gases, aunque la velocidad también dependerá de la reactividad de cada sustancia. Luego está el empleo de catalizadores, que son sustancias que se emplean para aumentar la velocidad de las reacciones químicas. Estas sustancias no intervienen en las reacciones, solo controlan la velocidad a la que ocurren. También existen sustancias llamadas inhibidores, que se emplean de la misma forma pero provocan el efecto contrario, es decir, disminuyen la velocidad de las reacciones. Está la energía luminosa, en la que algunas reacciones químicas son aceleradas cuando se les hace incidir luz. Y por último está la concentración de los reactivos. La mayoría de las reacciones químicas ocurren más rápido si tienen una alta concentración de sus reactivos. Con esto terminamos lo que es la parte teórica de la práctica número 6. Cualquier consulta que tengan me la pueden hacer y muchas gracias por su atención.